Inversionistas denunciaron penalmente a Conexión Ganadera, a República Ganadera y también al grupo Larrarte por un presunto delito de estafa y otro de apropiación indebida. Además, a raíz de esto, en los últimos días aparecieron varias voces desde el agro que destacaron que las rentabilidades que prometían estos fondos ganaderos no guardaban conexión alguna con lo que sucedía en el mercado y en este sector en particular. Y también se cuestionaron que se pagaran rentas fijas en un negocio altamente variable. ¿Era un secreto a voces que los fondos ganaderos funcionaban de forma irregular o por qué no hubo cuestionamientos masivos antes que sucediera todo esto? Vamos a hablar sobre estos puntos con Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y director de Blasina y Asociados. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, para arrancar, ¿qué primera reflexión te merece lo que ocurrió con estos fondos ganaderos? Y bueno, que sucedió, que estamos ante una corrida distinta a la del 2002, pero creo que es la primera corrida donde la ganadería aparece involucrada, creo que sin merecerlo, porque creo que la actividad ganadera de Uruguay es sumamente sana, está hoy en un buen momento, tiene un buen año por delante, pero sirvió para que gente con pocos escrúpulos convenciera ahorristas. Entonces, creo que una primera reflexión es cómo se previene que esto no pase, cómo hacemos para minimizar el daño a los inversionistas o ahorristas que quedaron perjudicados. Hay que minimizar ese daño. Creo que hay que minimizar el daño a empresas que de repente funcionan con esquemas similares, captan ahorro privado y trabajan bien, que pueden caer en la rodada. Y creo que hay que defender el buen nombre de la ganadería. Creo que hay que revisar qué pasa con la trazabilidad. O sea, me deja pensando muchas cosas, ¿no? Aparte de mi propia, tal vez, ingenuidad, porque yo hasta el 15 de noviembre creía que Conexión Ganadera era una empresa seria y que Pablo Carrasco y Ana Yudikov eran personas honorables, digamos, y hoy eso quedó. Pero ¿es ingenuidad entonces la palabra para que por más de 20 años estuvieran pagando rentabilidades que podían llegar a duplicar lo que el sector ofrece habitualmente? Bueno, digamos... Porque las de alarmas nuevo, parecerían yo haberse creía, prendido, ¿no? conociendo a Pablo Carrasco y a Ana Yudikov de muchísimos años de la Facultad de Agronomía, si me hacían esta nota el 15 de noviembre decía que eran personas honorables. Hoy, por usar un par de palabras muy conocidas, hoy tiene todo apariencia delictiva, ¿no? Entonces, hasta que empezaron esos comunicados contradictorios, hasta que me llegó ese comunicado del diario oficial, para mí era un emprendimiento que muchos productores criticaban, vecinos, pero que era bien intencionado, digamos. Y, no sé, en diciembre... Jorge Jordán, especialista en riesgo, productor ganadero de toda la vida, decía que los fondos ganaderos no tenían riesgo. No sé, en los rurales del país, en diciembre, aparecía alguien con tremenda experiencia diciendo que los fondos no tenían riesgo. Entonces, creo que todos fuimos ingenuos, o muchos. O sea, por lo menos no puedo... No me gusta ser parte de los que dicen, era evidente. Los que sí criticaban mucho eran los productores, sobre todo productores de la zona, o algunos veterinarios que decían, lo que se ve del alambrado para allá no está bueno. Pero ¿Por qué? ¿Qué era lo que se veía? se veían ganados en mal estado, se veía mortandad, se veía que no era... Uno suponía que esto era una ganadería modelo. Ahí está, son dos temas que están en discusión, ¿no? Uno tiene que ver con esto que ahora se ha repetido mucho, pero hasta el 15 de noviembre no estaba tan arriba de la mesa de manera pública, quizás sí para algunos productores, la ganadería no da estas rentabilidades que ellos prometen. Entonces ahí hay algo que no cierra por ningún lado. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con
productores que sabían más o menos cómo eran los modelos productivos y decían, no están en la avanzada o en la última línea de la productividad, digamos, claro. ¿no? Sí, respecto al primer tema, lo que yo razonaba era, bueno, la ganadería da entre 3 y 4%, pero en todas las cadenas agroindustriales el gran margen está en la venta al público. Entonces, bueno, está Stradivarius. Pablo Carrasco decía que vendía carne orgánica en California, en Estados Unidos. Entonces, lo que yo suponía era que la rentabilidad se construía en base al conglomerado. A esa exportación. Hay un frigorífico propio de vaso, hay un frigorífico que les alquilaba para faenar vacunas. O sea, mi interpretación era que podía ser que en el conglomerado se construyera una rentabilidad. Por otro lado, cuando un productor ganadero tiene que pedir un crédito en un banco, está haciendo lo mismo, ¿no? Está tomando dinero a una tasa fija que está cerca del 7-8% para hacer su actividad. O sea que yo no descarto que haya empresas que usan este instrumento prolijamente, ordenadamente y honestamente, que sobrevivan. Entonces, me parece que también hay que ser cuidadoso con decir, no, si paga una renta fija del 8%, quiere decir que es un malandra. Bueno, no, o sea, no necesariamente, porque ahí estamos perjudicando de repente a gente que trabaja bien, que consigue ese dinero, una tasa similar a la bancaria, y que está haciendo todo por cumplir. El problema es si uno tiene las caravanas en el cajón o si firma algo que dice que va a comprar vacas y después compra una casa en España, digamos. Ahí el problema, me parece que hay que separar, que no necesariamente tenemos que meter a todos los que trabajan con este sistema en una misma bolsa, que quizás hay gente que es prolija y está haciendo todo por cumplir con sus ahorristas y está teniendo un momento muy difícil, pero lo que pasó acá es que, o sea, que hay 400 millones de dólares que faltan, que hay, no sé, yo tengo infinitas preguntas, pero ¿cómo puede ser que se le den 28 millones de dólares a un frigorífico a tasa cero? O sea, ellos alquilaban un frigorífico. En todo caso, la deuda debería ser de Conexión. ¿Por qué un frigorífico le debe 28 millones de dólares a Conexión? No lo logro entender. Un frigorífico que no es el mismo frigorífico que se alude... No, hay uno de ovinos que es Bamidal, que funcionaba bien, que es muy importante para el sector ovino, que era de vaso. Hay otro frigorífico, que es Casablanca, en Paysandú, que le debe a Conexión Ganadera 28 millones de dólares. Uno supondría que si yo alquilo un frigorífico, en todo caso soy yo el que debo porque faené y no pude pagar el alquiler, pero no sé, es como que vos alquiles una casa y te deba... le debas vos al inquilino, ¿no? ¿No puede ser a cuenta de ganados que yo te proveía el frigorífico? Pero 28 millones de dólares, ¿cuánto vale el frigorífico? Sí. No sé, preguntas que yo no logro responder. Porque ese es un tema. Ese sería uno de los acreedores en este contexto de los 400 millones de dólares que faltan. Claro, la gente supone que va a recuperar 28 millones de dólares de un frigorífico. Pero ¿cómo se generó esa deuda? No sé, yo no lo logro entender. Es como que el frigorífico vendía la carne y no les pagaba, no sé, y le daban, o sea, y pidiendo la plata al 8 le daban el dinero al frigorífico a tasa cero. O sea, ahí hay algo que yo no entiendo de las muchas cosas que no logro comprender, digamos. Creo que bueno, que hay muchas interrogantes que si fuéramos la redacción del New York Times tendríamos que poner a 10 periodistas y asignarle un tema a cada uno, ¿no? Para entender esto que de nuevo, creo que si el 1 de noviembre hacíamos una encuesta entre la generación de agronomía de Ana Yudikov, el 100% decía que era una buena persona, más que conocida, de una familia de ganaderos de toda la vida. O sea, creo que somos muchos los que nos vimos sorprendidos de que estos protagonistas, a los que conocíamos de tanto tiempo, les aparezca de repente 400 millones de dólares que no sabemos, 200 por lo menos no sabemos dónde están. Hay algo que mencionaste que es algo de lo que se está hablando todo este tiempo, que es
parece que ahora todo el mundo sabía que Claro. esto era una chantada, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿por qué esa gente, si todo el mundo lo sabía, por qué no lo decía? ¿Cuál es tu percepción sobre Bueno, eso? mi percepción es, hay gente que, sobre todo los productores, muchos decían, esto no cierra, pero uno tampoco tiene derecho, me parece, a levantarse y decir, tal negocio es una chantada sin tener plena prueba. Si tuviese plena prueba, tendría que ir a la justicia, alguna gente lo hizo. Mucha gente a mí me decía, bueno, lo de Pablo Carrasco no funciona, pero a veces uno decía, bueno, te hago una entrevista radial y explica por qué, y era como que, bueno, no, es como que quedaban intimidados ante esa verborragia convincente que tenía Pablo Carrasco. Entonces, los que yo supe que lo decían eran o productores, pero lo que pasa es que los campos estaban en Artigas, en Rivera, en lugares, o sea, nunca nadie fue y tampoco te puedes meter en un campo por las tuyas a decir vamos a ver cómo es esto. Entonces, algo que uno no vio no puede ser contundente en descalificar. Y por otro lado, luego de que reventó todo, vi algunos tuiteros, uno que se llama, que el seudónimo es Princeso Pou, por ejemplo, que decía, esto es un ¿cuándo voy a ir a festejar el día que reviente tu esquema Ponzi, no sé qué? Que eso yo lo vi ahora, cuando reventó todo, pero de nuevo, es un anónimo que evidentemente tiene animadversión al Partido Blanco por su perfil. Bueno, Si no era la voz de alarma más Claro. o sea, uno no se puede amplificable. jugar a que un anónimo diga, si no mañana un anónimo dice cualquier cosa de Ahora, cualquiera y uno se sube a ese carro. ¿Cuánto lesiona esto, en primer lugar, todo el mercado de inversiones dentro de la actividad ganadera? Sebastián da Silva, el senador del Partido Nacional, por ejemplo, dijo que las palabras negocio, ganadero, inversión van a desaparecer del territorio nacional porque nadie más va a estar dispuesto a poner un peso en acciones Y bueno, de este tipo. eso va a depender de si el dominó sigue o no. O sea, hay empresas que captaban ahorro privado, que pagan tasas del 7-8%, que están luchando por sobrevivir. ¿También a tasas fijas? Ah, creo que sí, creo que sí. ¿Qué pronosticás que podrían llegar a caer? Bueno, yo no puedo pronosticar nada. Lo que sí imagino que están luchando por sobrevivir, porque incluso, no sé, acá hay otro problema que es la gente que le vendió ganado a Vaso o le vendió productos y no va a cobrar. O sea que además de que de repente no reciben ahorristas, tenían mucho dinero por cobrar que no cobran. No, yo no quiero pronosticar, y es más, yo no quisiera que cayeran en la medida en que trabajen honestamente, porque no podemos, me parece que no tenemos por qué poner a todos en la misma bolsa, decir, todos los que pagaban renta fija son estafadores, O sea, ni mucho menos. Uno de los aspectos que marcó Giovio, el contador contratado a principios de enero para auditar un poco la situación, fue que los inversionistas no exigían que se le brinde información sobre las distintas transacciones, basado justamente en el tema de la confianza. ¿Es esta práctica de no exigir o de seguir avanzando en un negocio donde no se muestran los números, es algo habitual dentro de los negocios del campo? Lo que pasa es que esto no es lo habitual dentro de los negocios del campo, ¿no? Dentro de los negocios del campo, el productor va a un banco y pide un crédito para hacer una pradera o para reponer ganado, o para hacer un cultivo, y eso es el 60-70%. O tiene un proveedor al que conoce de hace años, el proveedor lo financia y el productor cuando cosecha paga o cuando vende el ganado paga. O sea, eso es lo habitual. Esto no... Me parece que hay que deslindarlo de la lógica de la ganadería. Esto es una lógica de decir, ¿cómo juntamos millones de dólares armando un paquete que la gente lo compre? O sea, la propia publicidad era, si no querés embarrarte, danos la plata a nosotros que nos embarramos nosotros. Engordamos tus ahorros. Engordamos tus ahorros, pero esto no era un negocio ganadero, claramente, ¿no? O sea, el ganado era una excusa para captar dinero, dar la impresión.
Hoy hablabas de minimizar los daños. ¿De Sí. qué forma te parece que es posible? Bueno, lo minimizar primero los daños? es eso, todos los que ahora sabían y con el diario del lunes nos dicen que era evidente, me parece que los ahorristas no merecen que además de que perdieron la plata, decirle como, qué tonto fuiste, si te daban el 8 fijo era obvio. No, no era obvio, o sea, el propio productor ganadero, expresidente del banco, de un banco, encargado de un banco, en diciembre te decía que el negocio era seguro. El ahorrista me parece que hay que sacarle la culpa de que... Pero ha estado diciendo cosas distintas ahora en esta semana. Claro, en enero dio una excelente entrevista en Perspectiva donde explicó todo el negocio, pero si uno agarraba el Rurales del País en diciembre, decía que no corrían riesgo, literalmente, por lo menos el titular, capaz que lo tergiversaron. Entonces, a mí me parece que al ahorrista hay que sacarle un poco la culpa, ¿no? Decir, bueno, si la colocaste a más del 10, ok, estabas jugando la ruleta, si vas a la ruleta y perdés, no te vas a quejar. Pero para mí, si la colocó al 7 o al 8 y Pablo Carrasco tenía el respaldo de un montón de instituciones que iban a sus actividades, que lo llevaban a disertar, el ahorrista es sacarle la culpa y decir, bueno... Pero aparte hay otro punto no menor, que es durante más de 20 años recibían la rentabilidad que se le prometió. Bueno, te o pasó sea, a vos, lo comentaste en una entrevista. Claro, o sea, Es fácil desviarse. yo en 2022 dije, bueno, una partecita de mis ahorros la pongo acá. Precio récord de la carne, en un año no se va a fundir. Y tengo un asesor financiero que dice que yo soy muy averso al riesgo y dije, bueno, voy a tomar esa crítica y voy a arriesgar un poco. Pero bueno, cumplido o sea, sabía que era de alto riesgo, pero tenía la impresión de que en un año no se iba a fundir. Estuve un año y salí, además, por razones más conceptuales. Pero digamos, que era de riesgo, sí. Que era una estafa, yo no escuché a nadie, excepto estos tuiteros anónimos, que lo dijeran. Entonces, me parece que hay que aliviarles un poco la carga. Decir, bueno, la colocaste al 8 en algo que parecía seguro, de alguien que tenía mucho prestigio. Bueno, es distinto a la Rarty República Ganadera, que ofrecían tasas muy altas, era gente que no tenía una trayectoria, no tenía un nombre que defender. Bueno, lo otro era más, realmente era muy arriesgado. Esto, por lo menos sacarles la culpa, de decir, bueno, te estafaron, pero no fue que fuiste un tonto redondamente. Por un lado, me parece que hay 4.000 y pico de personas angustiadas. Bueno, decirle, sacate la culpa, ¿no? O sea, te estafaron. La culpa está del otro lado, no de tu lado. Por otro lado, ayudar a que se recupere lo más posible. Que ahí me parece que en la intervención de Carrasco, en la última, lo que busca es ganar tiempo. Es decir, que aparezca un socio, vender el ganado en el mejor momento. Para mí, hay que venderlo con una rapidez muy grande porque quién está cuidando ese ganado, quién revisa que no esté lleno de garrapata y esté perdiendo peso día tras día, tiene agua, no tiene agua, o sea, eso si se deja así, o sea, ahora hay que actuar muy rápido para ordenar eso. Entonces también eso me parece que es protegerlos, tratar de que recuperen lo más posible, revisar lo más posible, bueno, ¿Qué propiedades fueron compradas recientemente? O sea, hay que recuperar lo más posible. Todo lo que minimice el daño me parece que es la prioridad y lo que uno tiene que tener cuidado de no decir cosas al barrer, tipo, todo el que paga renta fija está actuando de mala fe. El problema es actuar de mala fe, no la renta fija. Cuando un productor pide un crédito en el banco, está pidiendo a la misma tasa y es una tasa fija, solo que con los controles debidos. Pero... Muy bien. ¿Una más? Brevísima, pero en algún momento mencionaste que tenías dudas ahora sobre la propia trazabilidad del ganado. ¿Cómo se...? A mí me parece que ese es un tema muy importante porque la trazabilidad es un capital fundamental de la ganadería uruguaya y me parece que hay que revisar pero ahí, qué pasa con eso. ¿A partir de qué surgen las dudas? Y bueno, de los miles de personas que suponían que tenían el ganado con tal caravana y la caravana está en un cajón o no está, o tenía 100 animales, como me escribió uno, tenía 100 animales y creo que le quedan 5. ¿Y qué pasó con los otros? O sea, ahí me parece que hay que revisar porque la trazabilidad es un blindaje de seriedad que tiene la ganadería uruguaya
que parece haber sido perforado. No soy especialista en cómo funciona el software y el sistema de seguimiento, pero me parece que tenemos que cuidar a la ganadería y a que el sistema de trazabilidad, entre otras cosas, realmente sepamos que la caravana está en la oreja del animal y no guardada en un cajón. Algo pasa ahí que me parece que ya que hay un cambio de administración, va a haber que revisar. Muy bien, Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y director de Blasina y Asociados. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muy Muy amables. amable, Muchísimas gracias. Ahora vamos a las 9:50.